las metáforas que aparecen en textos literarios, filosóficos o políticos no son gratuitas, ¿no? Siempre están como arrastrando estos imaginarios, ¿no? De hecho, el imaginario se construye pues a través de diversos discursos de este tipo. En la tesis de licenciatura yo trabajé la figura de la serpiente en el texto de José Revueltas, que se llama El luto humano, y de Horacio Quiroga, Anaconda y el regreso de Anaconda. Me pareció importante tomar textos como La política de Aristóteles, El Popol Vuh de la cultura maya quiché y la Biblia, el Génesis específicamente. Yo encontré en la novela del luto humano cómo toda esa figura de la serpiente, que también luego Revueltas comparaba con la víbora, arrastraba todas estas historias, ¿no? Todas estas historias que estos textos llevaban en sí. Por ejemplo, el nombrar a la víbora o a la serpiente como un animal humillado, que viene precisamente de esta historia del Génesis, cuando Dios castiga a la serpiente por haber tentado a Eva para que comiera del árbol del conocimiento, ¿no? Y son todas estas acumulaciones de historias que van yuxtaponiéndose a una entidad como lo es la serpiente, ¿no? A mí me parece muy importante abarcar también esta figura porque la literatura misma también nos habla de esto, ¿no? No es el único texto literario que habla de estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo en América, que ha sido como un continente donde se ha, pues todo el proceso histórico que ha llevado, ¿no? La colonización, todas estas formas de cómo la ciencia antropocéntrica y el humanismo ve a otras comunidades como el otro, pero muy relacionado con lo animal, porque está más cerca de la naturaleza o de lo que concebimos hasta ahora como naturaleza. Es entonces que yo creo que ambas figuras están estrechamente ligadas porque se separan tanto del hombre, en el caso del animal, y de la civilización, en el caso de la naturaleza. Entonces, todas estas historias que se van yuxtaponiendo, es decir, que se van poniendo arbitrariamente en una entidad como es la serpiente, causan ciertas violencias en la práctica. Y además de causar ciertas violencias de manera física, de manera inmediata, también las reducen a ciertas cosas, por ejemplo, a ciertas características. Por ejemplo, la mayoría pensamos que las serpientes solamente reptan por el piso, ¿no? O por el suelo, porque así es como la Biblia nos ha dicho. Bueno, castigaron a la serpiente haciéndola que solamente se arrastrara, ¿no? Cuando en la realidad hay muchas especies que son nadadoras, que suben hasta las copas de los árboles y lo que se ha hecho mucho con estos textos es justamente reducirlas a una sola característica o a un solo comportamiento, ¿no? Cuando hay más. Entonces, yo considero que es importante hacer genealogías para poder explicar y poder entender prácticas que se llevan en la actualidad, pero que tienen construcciones históricas. Entonces, estas dos líneas, estas dos disciplinas, pues creo que pueden responder de manera un poco inmediata a las prácticas que yo llevo a cabo desde otros espacios que no son los académicos. Es por eso que pues vinculé ambas en los trabajos que estoy realizando. Las figuras hablan de un discurso social que se apropia precisamente dentro de una cultura, dentro de un momento histórico. Y el discurso abarca a toda una serie de figuras que aparecen en discursos a lo largo de la historia. Entonces nos permite hacer un rastreo mucho más complejo y completo, yo creo, de unas prácticas que tienen un momento en la realidad. El problema de que sea una práctica que se lleva a cabo siempre es que quizás no nos damos cuenta. Y el hecho de hablar de figuras nos hace rastrear y analizar y visibilizar. Es algo que estás viendo todos los días y precisamente por eso se naturaliza de cierta manera. No eres capaz de notarlo. El hecho de hacer un análisis de las figuras nos permite hacerlo. Por ejemplo, cuando le llamas a alguien cerdo, tiene una implicación muy grande. O sea, le estás dando una connotación animal
pero estás hablando desde el hombre. El discurso que habla del animal, no solo del animal como figura, sino del animal como particular, como nombrando perro, cerdo o cualquier otro tipo de animal, siempre lleva a una discriminación. Toda la violencia que genera esta palabra animal, como en cualquier otra figura, esta categorización única, cuando hay más de 8 millones de especies en el planeta que ni siquiera conocemos y encerramos a todas en esta categoría del animal. Y yo creo que el gran problema que muchos han tenido al definir es justo ese, ¿no? ¿Cómo defino algo si no lo puedo hacer desde mi yo? Entonces, ¿cómo puedes hacer una definición que no sea antropocéntrica cuando tú eres un hombre, ¿no? Pero sí tendríamos que hacer un análisis muy minucioso del lenguaje. Igual y sí construir nuevas palabras, ¿no? Como decía Carla, porque las actuales no nos permiten hacerlo si no es desde la exclusión. Entonces, en este sentido, es que yo hago un rastreo de las diferentes definiciones, precisamente por tratar de ver cuáles son las características que se le han conferido al hombre como únicas y que han hecho la separación con las demás figuras, no solo con el animal, ¿no? Estamos cayendo en un gran auge, por ejemplo, de los movimientos pro animales. Y no en el sentido bueno que podríamos esperar, sino en un sentido condescendiente y bastante piadoso con las implicaciones religiosas que eso pueda tener. El de salvar a alguien que no puede por sí mismo, ¿no? Entonces, sí podría decirse que el debate que está generando esto de volver a plantearnos y a repensar cómo es que concebimos lo animal y cómo vamos a tratarlo en esta misma categoría, pues se podría pensar como algo bueno, pero seguimos en una cuestión antropocéntrica que lo que hace es, en vez de pensar a lo diferente como lo diferente, es tratar de querer incluir lo diferente dentro de lo que conocemos, dentro de nosotros mismos. Justo como decía Gaby, creo que la situación de humanizar a los animales, pues cae otra vez en cuestiones de superioridad, ¿no? Cómo se les conceden derechos desde el antropocentrismo, desde lo jurídico, en lugar de preguntarnos y de plantear si podemos construir otra relación, no solamente con los animales, sino con todo lo viviente, ¿no? Tendríamos entonces que, pues sí, tratar de encontrar otras vías para relacionarnos con eso que es lo diferente. Y pues sí, ver también todas las implicaciones que existen desde la jurisdicción, ¿no? Desde tratar de encasillar a las categorías persona con derechos, a los animales o a todo lo vivo, ¿no? Esto igual pasa con la naturaleza, ¿no? También se le han concedido derechos y entonces pues ahí las cosas se complican un poco más que con los animales. Vuelvo a retomar lo que dice Derrida, que hay que pensar de forma distinta a la que hemos pensado tradicionalmente, ¿no? Buscar otras formas, ya esta situación ontológica o esta forma de ver las cosas ontológicamente, pues no resuelve muchas prácticas o muchas inquietudes que surgen con ciertos movimientos sociales, ¿no? Entonces yo creo que también la deconstrucción es una buena vía para proponer cosas nuevas.